Mauricio Macri fue sobreseído en la causa por el ARA San Juan, es uno de los títulos importantes del día. Vamos a saludar a Luis Tagliapietra, papá de uno de los tripulantes y que más ha luchado por esta causa. Así es, bueno, allí estamos en contacto con él. Luis, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, un gusto saludarlo, gracias por su tiempo. Sabemos de la requisitoria en la jornada donde media tal noticia. ¿Cómo han tomado esta novedad? Por un lado, sin demasiada sorpresa, porque la postura de estos camaristas ya venía siendo evidente en otras causas. Además, se habían filtrado ya los medios que adelantando esto, y además el expresidente Macri suspendió su gira que estaba haciendo para volver antes, casi en una actitud vilmente triunfalista. Todo esto daba indicios de que venía por este lado la cuestión. Lo que sí sorprendió ingratamente es que la resolución es de una arbitrariedad tal, es tan grotesca respecto de la falta de una debida fundamentación basada en derecho y basada en la prueba del expediente, que no solamente llama la atención, sino que nos obliga a denunciar a estos jueces por un lado, y por el otro lado, por supuesto, interpondremos el recurso casatorio que por ley nos permite, ¿verdad? Porque este fallo lo que hace es dar por directamente terminada la investigación respecto de todos los involucrados. Claro, en líneas generales es como que la justicia entiende que el seguimiento y las escuchas no constituyen un delito o espionaje, sino que se enmarcan en lo que tiene que ver con la seguridad presidencial. Claro, la justicia no, estos jueces. Los jueces. Pero como te decía antes, esta decisión desconoce las pruebas que hay en el expediente. Los propios testigos que propuso la defensa de Macri, esto es, los encargados de la custodia presidencial y de la Casa Militar, dieron cuenta que estas actividades que nosotros sufrimos nada tenían que ver con los operativos de seguridad presidencial. Yo sé que ustedes están ajustados en el tiempo como para que pueda estar exponiéndoles acá en detalle estas dicotomías que te estoy contando, pero te aseguro que es así. Han declarado que lo que nosotros sufrimos no tenía ningún vínculo con la seguridad presidencial. Es más, ellos mismos, quienes estaban a cargo de la misma, desconocieron que hayan hecho tareas de seguimiento, de fotografías, videos y demás cosas que hemos sufrido nosotros. Entonces, si ellos no las ordenaron, que son los encargados de la seguridad presidencial, ¿quién la ordenó? La AFI, en el caso de la seguridad presidencial, actúa de manera colaborativa, o sea, actúa en colaboración a los requerimientos de la Casa Militar, y esto no ocurrió porque esto es lo que declararon sus máximas autoridades, para ser lo más breve posible. Luis, además habrá que decir, para terminar de poner en contexto esta situación, que han sido muchas las sospechas, han sido muchas las acusaciones que ha tenido el anterior presidente de la Nación por usar la inteligencia, por utilizar elementos para espiar personas, gentes, aún en circunstancias particulares de su propia familia, ¿no? Sí, yo también resulto víctima en otra causa, porque me espiaron visitando y charlando con mis defendidos en las unidades penitenciarias de Ezeiza, en donde habían colocado una cámara con audio y video, no solamente violando mi privacidad y la de mi defendido, sino también violando la confidencialidad entre abogado y cliente. En esa causa, estos mismos jueces hablaron de cuentapropismo, como si los espías de la AFI, por su propia cuenta y voluntad, podrían entrometerse en las cárceles federales a armar este sistema de vigilancia claramente ilegal. Y digo claramente ilegal porque no estuvo
ni ordenado ni controlado por ningún juez, así como tampoco estuvo ordenado ni controlado por ningún juez las actividades de espionaje que sufrimos, no solamente los familiares del submarino de San Juan, también familiares del buque pesquero Rigel, que hicieron distintas manifestaciones, también procurando que se busquen a sus hijos en la ciudad de Mar del Plata y en la Plaza de Mayo, y esto daba cuenta de una preocupación política absolutamente clara del presidente o de su entorno, y no puede, de hecho quedó en evidencia que él no desconocía de estas actividades, que incluso hasta conocía, porque se lo transcribieron y se lo documentaron, los planteos que nosotros le íbamos a decir en la reunión que íbamos a tener en la Casa Rosada, la única vez que nos recibió. Entonces, ¿qué tiene que ver con la seguridad presidencial que la esposa de fulano o la mamá de sultano le vaya a pedir al presidente que siga buscando a los hijos, o que pida una recompensa, o que arbitre los medios necesarios para contratar una empresa privada para la búsqueda? Contéstenme ustedes esto con una mano en el corazón. ¿Qué tiene que ver conocer ilegalmente ese tipo de pedidos con la seguridad presidencial? Claro. Luis, bueno, me quiero quedar con esto que usted decía recién, la idea de adelantarse a los planteos que ustedes iban a hacer como familiares, como damnificados. ¿Por qué los espiaban? ¿Por qué los seguían? ¿Cuál era el motivo en el contexto de la causa? Bueno, es la pregunta que nosotros también nos hacemos, y es la que pretendíamos que sinceramente nos conteste el expresidente, algo que claramente no hizo, no tiene intenciones de hacer, y que bueno, que si no es a través de la justicia, difícilmente lo sepamos algún día. Uno puede presumir que les preocuparía cuestiones de índole política, cuestiones electorales. Realmente intentar ponernos en la cabeza de esta gente es una tarea prácticamente imposible, porque no pensamos de la misma manera, no estamos en la misma consonancia. Nosotros jamás nos importó la política, jamás nos importó las cuestiones electorales, jamás, por lo menos a mí en lo personal, no me importa absolutamente nada de todo eso, y lo único que pretendía y pretendo es saber por qué se hundió el submarino de San Juan, por qué perdí a mi hijo y por qué nos maltrataron como nos maltrataron a partir de un hecho tan terrible. En lugar de alguna manera acompañarnos en el sufrimiento, de entender que nuestros hijos trabajaban para él y para el Estado Nacional, que arriesgaban su vida por nuestro país, por nuestra patria, y que si lo que sucedió fue un accidente, fue terrible, y si lo que sucedió no fue un accidente, más terrible aún, pero que nos merecíamos y nos merecemos saber la verdad. No solamente los familiares, creo que todos los argentinos, y en lugar de acompañarnos en eso, nos atacaron, nos demonizaron, nos espiaron, nos maltrataron, nos persiguieron por redes sociales, nos armaron causas truchas, incluso amenazaron, obviamente de manera anónima. Bueno, describir todo lo que hemos sufrido en estos 4 años y medio es bastante también largo y difícil, pero nada de todo eso fue vinculado a una cuestión humana, a de alguna manera empatizar con nosotros y a decirnos qué necesitábamos. Claro. Muy por el contrario, todo es castigo, más castigo, más castigo, al punto, mirá lo que te voy a decir, al punto de bloquear que una calle del barrio de mi casa le pongan el nombre de mi hijo. Hasta ese punto llegamos, ¿no? En donde hubo un acuerdo en el Consejo Deliberante de San Isidro para que esto se dé así, en modo de homenaje, y el macrismo bloqueó hasta eso, ¿no? Intentó bloquear
el proyecto de ley de Agujero Azul, que busca no solamente proteger los restos del Ara San Juan, sino una plataforma biológica importante de nuestro mar, y entonces uno no termina de comprender por qué. Y es la pregunta, claro. ¿Por qué? Y ojalá un día la puedan responder, porque creo que nos lo merecemos. Luis, ¿van a apelar entonces esta medida de la Cámara Federal porteña? Bien. Sí, técnicamente se llama interponer recurso de casación y lo vamos a hacer, sí, sin duda. Ya lo teníamos en la cabeza porque, como bien te dije, esto no nos sorprende. No sabíamos bien las particularidades del fallo, pero entendíamos que teníamos que ya ir preparándonos y así lo hicimos. Cuando lo terminemos de diagramar, ahora ya sustentado sobre lo concreto, seguramente lo compartiremos con todos ustedes. Luis, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Bueno, Luis Tagliaferra, adelantándonos entonces que van a interponer este recurso en forma de apelación para la resolución que ha tenido la Cámara Federal porteña. Mientras tanto, el expresidente de la Nación publicó esto en su Twitter con un sentido político muy marcado. Bueno, se pronunció en las redes sociales una vez conocida la resolución de los jueces. Ganó la verdad aún puede ganar en la Argentina, no perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre.